Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien. Vamos a esperar que se unan más personas para el tema del día de hoy. Entonces esperamos que se vayan uniendo más. Ok, buenas noches para todos. Eh, Sean bienvenidos a una noche, a una sesión más de ¿qué se dice Católico sin filtro? El día de hoy pues vamos a charlar un tema relacionado o eh, que responde más bien a la pregunta ¿qué te espera o qué me espera después de la muerte? ¿Cierto? Pues también tenemos un invitado desde Querétaro, México, el padre Jean Christophe. Él es francés, pero está radicado en México en estos momentos. Vamos a ir desarrollando pues la sesión como lo hemos venido desarrollando. Ustedes pueden, en las sesiones pasadas, ustedes pueden ir haciendo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Padre, muy buenas noches, creo que aquí pues ya noches. Sí, buenas Buenas noches a noches. todos allá. Buenas noches, padre. Sea su merced bienvenido a una sesión más de ¿qué se dice Católico sin filtro? El día de hoy. Eh, pues quisiera que su merced se presentara y nos comentara algo de su vida, un recorrido, un recuento para conocerlo más y que los demás los conozcan. Claro que sí, muchas gracias, Alejandro, por esta invitación. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, señor, ahí lo escucho. Ok, pues espero que los demás también. Bueno, soy el padre Jean-Christophe José, soy francés, nací en Versalles, cerquita de París, hace ya 39 años, y ahora me encuentro en Querétaro, en México, a 2 horas al norte de la Ciudad de México, como capellán de una universidad. Soy el legionario de Cristo, entré al seminario menor a los 15 años, a la escuela apostólica, y al noviciado a los 19. Mi formación pues duró 15 años desde el noviciado para llegar al sacerdocio, unos cuantos añitos, y pues gracias a Dios recibí ese don inmenso de la orden sacerdotal el 12 de diciembre del 2015. Y desde entonces pues estoy aquí en México. Trabajo con jóvenes. Tengo 5 hermanos allá en Francia y una que es monja contemplativa de clausura. Y pues aquí muy feliz trabajando con la juventud mexicana, muy necesitada, como en todas partes, de escuchar, ¿no?, la palabra de Dios. Y aquí estamos para Exacto. este gran tema de esta noche. Muchas gracias, padre, primeramente que todo por la invitación Ah, a bueno, este programa.
un detalle de curiosidad. Mido 2 metros y 1 centímetro y peso 114 kilos. No parece ahí en la pantalla, pero sí soy bastante grande. Digo, Bastante alto, sí. Ok, muy bien. Gracias, padre. Primeramente que todo agradecerle pues la invitación del día de hoy. Em, pues el día de hoy vamos a desarrollar un tema que inquieta mucho de nosotros los jóvenes y es ¿qué nos espera o qué te espera después de la muerte? Entonces quisiéramos abordar este tema con esa pregunta, que su merced nos comentara ¿qué nos espera después de la muerte? pues después de la muerte nos espera un gran misterio del cual no tenemos experiencia empírica, es decir, tangible, al menos que pues hayan visto el cielo, el infierno, ¿no? Pero realmente no tenemos experiencia, ¿no? Y me invitan a mí a hablar de esto, tampoco yo tengo experiencia de esto. Entonces vamos a hablar a raíz de lo que Dios nos ha revelado sobre lo que nos espera y también lo que podemos percibir aquí en la tierra, en nuestra vida de todos los días, sobre pues este gran misterio que es el paso entre pues esta vida y la otra, ¿no? Y que es pues la muerte, ¿no? Entonces o sea, Exacto, sí, señor. Pues que, que, inicia, o sea, qué nos espera y ese pasaje, ese momento de transición, ¿no? ¿Con qué consiste y por qué nos da también tanto miedo, ¿no? exacto, sí, señor. Pues decir que nos espera a veces después de la muerte es algo complejo de responder. Eh, ¿Por qué las personas o por qué nosotros tenemos miedo al morir? ¿Por qué ese miedo que nos aborda o nos inunda en esos momentos? Yo creo que, regresando al inicio, es que la vida es un misterio. En su inicio es un misterio. Cuando fuimos concebidos, cada uno de nosotros, pues nadie se dio cuenta, ni siquiera nuestra mamá, ¿no? Hay una joven que cuenta en plan, a lo mejor está la señora en el súper ahí escogiendo el cereal y en este momento concibe, ¿no? Su hijo. Claro que conocemos el acto originario y todos queremos nacer de un acto de amor, pero el momento mismo en que empezamos se hace en el silencio, en el misterio, ¿no? Del vientre de una mujer. Y, y nacemos para vivir, no nacimos para... Entonces, cuando se acerca el momento, sea porque pues ya los años han pasado, o porque llega una enfermedad, o porque llega un accidente, o pues sí, y estamos por morir, pues sentimos que esto no es a lo que estábamos llamados, porque la muerte no estaba pues en el plan de Dios en el origen. Estamos hechos para vivir. Entonces, esa separación que es la muerte, ¿no? Del alma y del cuerpo es algo trágico, trágico para nosotros, o sea, para el individuo, ¿no? Para quien lo experimenta. Y trágico también, pues para los que se quedan y experimentan esa pérdida de un ser querido que antes pues tenían, escuchaban, abrazaban, servían, amaban, y ahora ya no está presente así físicamente entre ellos. Entonces, nos da miedo porque no tenemos experiencia de lo que es la muerte y nos da miedo porque, pues, aunque tengamos fe, muchas veces, pues sí nos da un poquito de miedo a lo que vaya a pasar después. Entonces, la fe realmente sí nos ayuda porque sí hay gente que, pues, ha fallecido en paz, ha fallecido rodeado de sus familiares y felices de ir a encontrarse con Dios. Pero esa paz que tienen, pues nace de la fe que tienen en Dios, ¿no? Sin la fe,
y sin creer que después de la muerte pues va a venir algo mucho más grande y mucho más bonito, pues sí da mucho, mucho miedo. Ok, muy amable padre. Quisiera Nada, que nos nada. contara, por favor, en qué consiste en qué consiste esta vida eterna de la que nosotros, pues, creemos que hay. ¿En qué consiste? Pues mira, fuimos creados por Dios, nosotros creemos como cristianos católicos que venimos de Dios y vamos a Dios y que somos un proyecto pues del amor de Dios. Entonces, el amor no es algo pasajero y menos pues el amor de Dios, ¿no? Es el amor eterno. Por lo tanto, sería muy pues cruel, raro que Dios nos cree un rato y luego nos haga desaparecer. No tiene sentido. Si Dios hace algo, no lo hace bien y lo hace pues eterno. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo hizo para la eternidad. Y pues tristemente le fallamos y entonces como consecuencia del pecado entra la muerte y la enfermedad a la vida del hombre, a la historia del hombre, ¿no? Pero Dios viene y en su Hijo, en Jesús, nos redime y nos vuelve a abrir esa comunión con Él que habíamos perdido con el pecado. Y el cielo, o sea, la vida eterna, es una plena comunión con Dios. Aquí experimentamos momentos de comunión con Dios, momentos en que sentimos esa cercanía, ese amor de Dios, e incluso queremos que estos momentos pues, nunca terminen. Quisiéramos poder, ¿no?, experimentar esa cercanía de este amor tan grande que nos tiene Dios en cada momento. Pero generalmente son momentos más puntuales en los cuales experimentamos esto. Pues en la vida eterna no van a ser momentitos así en los cuales me sé y me experimento amado por Dios, sino que pues voy a estar en un eterno presente, en presencia de este amor, el más grande, el más inimaginable, que pues me dio la vida y que quiere estar conmigo para la eternidad. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es su plan, esto es su plan de salvación que realizó en su Hijo y está ahí abierto para quien lo quiera acoger y recibir en su vida y en su corazón. El Sí, camino señor, para llegar ahí es pues el Evangelio. ¿por qué hoy, padre, nosotros, o a nivel general, ¿sí?, no le damos la importancia eh, a lo que hay después de la muerte, en este caso la vida eterna? ¿Por qué no se le da esa relevancia que se le debería dar? Mira, hay una cosa muy sencilla, es que aunque Dios sea pues la cosa más evidente, así como no se ve, hay unos pues, que no lo consideran tanto en su vida, ¿no? Entonces, la vida eterna no la vemos, nadie ha regresado para contarnos, o muy pocos santos han aparecido, ¿no? Pues no a todos. Entonces, la vida de todos los días, mis facturas de final de mes, o mi vecino que me molesta todo el tiempo, o ese proyecto que tengo que me estresa, son realidades pasajeras, pero que ocupan mucho más tanto nuestra mente como nuestro corazón. Dice Papa Francisco en su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, no sé si la han leído, pero está buenísima, el número 62, dice, en la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido,
lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia. Tantas veces vivimos, ni siquiera vivimos en la realidad, vivimos pues en el engaño, en la apariencia, ¿no? Las redes sociales son pues un escollo, ¿no? Muy fácil para eso, porque te puedes esconder atrás de una foto. El otro día un padre publicó esa frase: generación triste de fotos felices. O sea, qué triste realidad, ¿no? Y nos ocupan y nos preocupan las cosas de este mundo. Y perdemos de vista la eternidad con mucha facilidad. Y sin embargo, si uno hace un pequeño cálculo, dices, bueno, mi vida son 10, 20, 50, 80 años, 90, 100. Pero en comparación con la eternidad, pues la verdad es nada, es un instante, ¿no? Y cuando uno, por ejemplo, pues escoge su carrera, la piensa bien, porque pues de eso depende el trabajo que yo voy a hacer por los siguientes 30, 40 años de mi vida. Entonces, si me equivoco en la carrera, pues toda mi vida voy a estar trabajando en cosas que no me gustan, ¿no? Pero así deberíamos de pensar en la vida eterna. O sea, voy a estar la eternidad. Pero ¿con quién? ¿Dónde? Pues depende de lo que tú decides ahora en esta vida, de tus decisiones, tus actos, de esa vida única que tienes, depende lo que vaya a pasar, ¿no? En la siguiente. Pues sí nos Exacto, conviene pensarlo bastante darle antes. esa importancia, Sí, sí, pensarlo sí. antes de... Y antes de ¿Cómo llegar la ahí, iglesia, cómo la iglesia padre responde a la pregunta anterior? Es decir, eh, como su merced decía, ¿qué pasa si no hacemos las cosas bien en esta vida? Pues, ¿cómo la iglesia responde? ¿Hay un juicio personal? ¿Hay un juicio final? ¿Cómo sería ese juicio? sí, mira, lo que nosotros creemos como cristianos es pues que cada quien va a responder ante Dios de su vida. Y Dios no es un juez que busca que nos quiere condenar. O sea, obviamente, pues Dios nos ha creado para estar con Él, para estar en comunión con Él, y lo más que desea es que vayamos con Él al cielo, por supuesto. Por eso mandó a su Hijo, ¿no? Para salvarnos, porque pues, ya estábamos nosotros, ¿no? Perdidos. Entonces, a la hora se llama juicio particular o juicio final, pero realmente ya está todo hecho, porque lo que decide el veredicto, ¿no? Del juicio, pues es mi vida. Entonces mi vida termina con mi muerte. Entonces cuando muero, cuando un hombre muere, se encuentra con Dios y tiene su juicio personal, es decir, van a ver su vida y dependiendo si había hecho el bien o el mal, si había pues amado a su prójimo o no, si era cristiano, pues si ha vivido el evangelio, si no era bautizado, si era musulmán, budista, ateo, lo que sea, si siguió su conciencia, en base a esto, Dios lo va a recibir en el cielo, si ya está pues listo para entrar en comunión con Dios. Sí está listo, pero le falta un poquito porque tiene unas manchas por ahí, un poco sucio su vestido para la boda, ¿no? Su traje, entonces necesita limpiarlo. Entonces va adelante, que se llama el purgatorio. El purgatorio es un estado donde un alma ya está destinada para entrar al cielo, o sea, no se puede ir al infierno, ya está salvada, pero todavía no puede gozar de la presencia de Dios. Entonces se purifica
gracias también a las oraciones de nosotros y de los santos en el cielo. Y pues espera ahí este tiempo de purificación para poder, una vez que ya esté blanca, ¿no? O sea, que esté lista para entrar en presencia de Dios, que pueda gozar de Él para toda la eternidad. Ese tiempo es un tiempo que pues no es del mismo que nosotros, pero sí existe, o sea, sí es un cierto tiempo ahí en el purgatorio, porque, porque termina el purgatorio, lo más que te puedas quedar, ojalá que no, pero pues lo más que te puedas quedar ahí es hasta el juicio final, hasta la segunda vida de Jesús, hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces es todo lo mismo. Entonces, y es una pena temporal, ¿no? Y si no la hiciste en el purgatorio porque no quieres o no quisiste estar con Dios, entonces Dios que pues es tan bueno, no te va a obligar a estar con Él si tú no quieres estar con Él. Y entonces te vas pues a donde no está, y eso se llama el infierno. ¿Por qué? Porque pues no hay amor, no hay paz, no hay comunión, y pues te vas ahí con los demonios, con los que no quisieron estar con Dios, ¿no? Entonces ahí sí que es un lugar, bueno, es un lugar, es un estado, pero horrible, no lo deseo para nadie, ni para el peor hombre de la humanidad, porque ahí no hay esperanza, este es para toda la eternidad, y, y es un lugar horrible, ¿no? Entonces, mucho sufrimiento, sufrimiento físico, pero muchísimo más moral, espiritual, de pensar que estoy aquí por mi culpa, por mi única culpa, porque no quise pues estar con Dios, ¿no? Y a rechazarnos. Pero bueno, queremos esta vida para no acabar ahí. Entonces, aprovechemos ya que estamos aquí para vivir el Evangelio, para vivir el amor a Dios y al prójimo, y de ese modo, cuando nos toque este juicio personal, pues podamos eh, llegar al cielo, y si no, mínimo al purgatorio, ¿no? Entonces, entre nuestra muerte y el final de los tiempos, es lo que se llama la escatología intermedia. Es decir, hay seres humanos en la Tierra, sigue la historia, todos los muertos ahorita están solamente con su alma en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. No están completos, les falta algo. Los santos en el cielo están gozando de Dios, están felices, pero les falta algo, les falta su cuerpo, no están completos, ¿no? No están gozando de Dios con su cuerpo, menos la Virgen María, que ahí está en cuerpo ya. Entonces, esperamos la segunda vida de Jesús, el final de los tiempos, cuando ahora sí se acaba el tiempo de la historia y regresa Jesús en su gloria. Todos vamos a resucitar los muertos, algunos para la vida eterna y otros para la muerte eterna. Entonces, el juicio final no más ratifica lo que dijo el juicio personal, pero ahora sí con tu cuerpo. Entonces, si eres santo, vas a gozar de Dios, y es lo que queremos todos y pedimos para que todos los seres humanos nos vayamos al cielo a gozar de Dios en cuerpo y alma para toda la eternidad. Y si no, pues tristemente con tu cuerpo y a sufrir pues para el resto de la eternidad. Entonces esto es lo que nos espera, pero nos esperamos el cielo, le tiramos al cielo, no queremos el otro, obviamente. Pero estamos hechos para eso, estamos hechos para amar y para ser amados. Y ahí en el cielo lo vamos a experimentar pues, al 100%. ¿Sí queda Sí, claro o está medio complicado? Si quieren poner preguntitas ahí en los comentarios pueden o hacer también ahí preguntas, sí. contestamos, ¿eh? Sí, siéntanse libres. Sí pueden ir haciendo preguntas, serán recolectadas.
y serán pues respondidas eh, tratando pues de hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Eh, Algunos pues nosotros solemos hacer lo siguiente, cuando muere uno de nuestros familiares, lo solemos canonizar de inmediato, es decir, creemos que apenas murió, pues inmediatamente pues va al cielo. Entonces, creo que de pronto no teníamos bien claro era eso, que tiene que limpiar su alma a pasar pues por unos momentos, como es el purgatorio, como su merced nos lo contaba. Ahora, padre, pues ya que su merced nos habló algo, pues de nuestra vida, si cuando pues vamos al purgatorio, de nuestra vida terrenal, ¿qué pasa pues cuando morimos? Vamos a un purgatorio, posteriormente pues dependiendo de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, pues en gran medida ellas definen a dónde vamos a ir, ¿cierto? ¿Por qué? O viene una pregunta acá y es la siguiente. ¿Qué pasa con esas personas pues que se niegan a creer en un purgatorio, a creer en una vida después de la muerte? Aquellas personas que hacen objeción a eso. ¿Qué pasa con estas personas? Que creen por lo general en la reencarnación. Sí, mira, hay el tema de la reencarnación, pues es una creencia que viene mucho más de Oriente que de Occidente y tiene otra visión pues del hombre y de la vida en general, ¿no? Porque para ellos el principio del, del hombre es, o sea, el principio de la persona, digamos, o sea, es un principio espiritual únicamente, que luego se va pues encarnando en diversas realidades, sea vegetales, animales o humanas. Pero, y obviamente, y esto no, o sea, no combina, no es compatible con la fe católica porque eh, para nosotros creemos que Dios nos ha creado como personas únicas e irrepetibles, ¿no? Y entonces, con nuestro cuerpo, y el cuerpo es la persona. O sea, no podemos separar el cuerpo de la persona, porque si no, como decíamos, se muere. Pero mi alma, que está ahí en el cielo o en el purgatorio, o ojalá que no, en el infierno, sigue siendo alma de este cuerpo que ya murió. Entonces, cuando resucite, voy a resucitar con mi cuerpo. Ahora, ¿cómo vaya a ser? Esto ya es un poquito más complicado, pero voy a seguir siendo el que yo era y siempre voy a ser. En cambio, ahí en Oriente, en el budismo y estas filosofías o religiones de Oriente, se cree mucho más en la reencarnación como el principio del individuo es un principio espiritual que necesita, por medio de pues, prácticas, purificarse. Y una vez que ya llegue, pero es por su propia, pues, por su propio trabajo, ¿no? Y llega a purificarse, entonces ya se puede separar por fin, ¿no? De la materia y entrar en nirvana, es decir, eh, pues confundirse, o sea, difundir, diluirse en en el universo, en el todo, eh, porque cada uno es una chispa, ¿no? De esta divinidad. Es un poquito confuso pues, la realidad ahí, ¿no? Porque pues todo el universo es Dios y todos somos parte de, o sea, entonces, pero el chiste es que tú te reencarnas para purificarte y cuando ya llegas pues a que ya no necesitas más reencarnarte, entonces ya estás libre y ya puedes
pues no hay realmente un principio personal como en la antropología pues cristiana, ¿no? Entonces, no hay concepto de comunión con Dios, o sea, yo, Jean-Christophe, soy personal con Dios para toda la eternidad. Ahí no existe porque te disuelves ahí en el todo, en la energía, en el universo, ¿no? Entonces, sí, realmente pues no corresponde a lo que nosotros creemos, ¿no? Y hay muchos que, pues en Occidente, que presentan esta reencarnación, pero de un modo muy, pues así muy romántico, ¿no? O sea, se reencarnan y vuelven a vivir otra historia de todo eso. O sea, eso no tiene nada que ver con la reencarnación así como está en Oriente, ¿no? Entonces no nos confundamos. O sea, si tú eres católico, crees que Dios te ha amado desde el primer momento, bueno, desde siempre, pero desde cuando te creó, ¿no? Con un acto de amor y te ama a ti como su hijo, persona única y irrepetible, o sea, no va a haber en toda la historia y para siempre. Entonces, aunque te mueras, sigues pues existiendo, ¿no? Tu alma y estás llamado a resucitar. No sé si quedó claro o si hay alguna duda sobre este tema. Hay una pregunta, creo que ya la vamos a responder. Eh, Uh -huh. a nosotros, como cristianos, pues nos inquieta mucho, pues, eh, lo que su merced nos estaba diciendo referente a si creer o no creer, pues, en una vida, una vida más allá después de la muerte, referente a todas las respuestas que su merced ha respondido. Eh, ¿Por qué la iglesia, eh, la reencarnación no es compatible con la iglesia? ¿Sí? Porque esa es una de las preguntas, o de la reencarnación no es compatible con la fe cristiana. Bueno, esto lo acabo de contestar, ¿no? Porque nosotros creemos que nuestro cuerpo es parte integrante esencial de nuestra persona. Entonces, no es un accidente de que pues un día me encargo en Jean-Christophe y mañana en un gato y pasado mañana en una planta, ¿no? O sea, yo soy esta carne que ven ustedes de 2 metros y 114 kilos, es Jean-Christophe, ¿no? Y, y soy único e irrepetible en mi ser y para toda la eternidad. Entonces no me puedo reencarnar en Alejandro o en tus nietos, o sea, como tengas, o sea, porque ellos son otra persona, yo soy otro, o sea, no somos distintos, ¿no? Entonces, por eso no hay entre la creencia de la reencarnación y la creencia pues, cristiana, que, pues, Jesús resucita. Entonces, es una muestra de que no se va a reencarnar en otro, en Buda o sea, ¿no? ¿Me entiendes? Es Jesús. Muere y resucita con su cuerpo glorioso. Lo vamos a ver, ¿no? Si nos da tiempo, pero... entonces, eso es lo que somos, ¿no? Y resucitaremos con ese cuerpo, pero todavía mejor, ¿no? A nosotros, Padre, eh, ya entendiendo mejor, pues, esto de la reencarnación, por qué no es compatible, pues, con nuestra fe cristiana, ¿qué nos espera? Pues, nos espera una resurrección como le sucedió a Jesús, y cómo sería, pues, la resurrección en nosotros. ¿Cómo podemos entender la importancia de la unicidad de nuestra vida a la de Dios en el estado del cielo? Esas dos preguntas. ¿Cómo sería nuestra resurrección? Y cómo entender esa importancia de nuestra unicidad en esta vida terrenal. Pues mira, la resurrección, ¿no?
la única experiencia que tenemos de ella es la de Jesús. Porque cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro, cuando resucitó a la hija de Naín, o sea, no eran resurrecciones como tal, sino revivir, ¿no? Hacía revivir a esa persona que estaba muerta, pero esa persona, después de unos cuantos años, volvió a morir. La resurrección de Cristo es algo que es totalmente nuevo, que no podíamos realmente imaginar como tal, porque es un cuerpo glorioso. Es un cuerpo que manifiesta plenamente esa presencia de Dios. Ahora, obviamente Cristo es Dios, entonces, pues es Dios, ¿no? Entonces, mucho más que nosotros. Pero sí nos revela que cuando nosotros resucitaremos como santos, que todos queremos, y nuestro cuerpo tendrá esas características mismas, ¿no? La tradición cristiana habla de la espiritualización, es decir, que el cuerpo y su alma van a ser unidos de un modo tan estrecho y en una armonía tan fuerte que todo el cuerpo va a reflejar y transmitir esa, esa dimensión espiritual, ¿no? Por eso una espiritualización del cuerpo. Es decir, eh, esa presencia de Dios en nosotros, que ahora va a ser plena, pues lo vamos a reflejar, ¿no? Por eso, en cierto modo, vemos los santos como que brillan, eh, ¿no? Imaginamos a Jesús, pues luminoso después de su resurrección, porque de un cierto modo ese cuerpo lo va a reflejar, ¿no? Esto es un aspecto, la espiritualización, y la segunda es la divinización. Esto es algo que desarrollan, que tienen más presente la iglesia. Nosotros en Occidente pensamos más en la visión beatífica, ¿no? En la contemplación de Dios, pero realmente pues es lo mismo, más con dos terminaciones distintas, ¿no? Que cuando veremos a Dios cara a cara, seremos como Él. Entonces, es un regalo, o sea, pero increíble que Dios nos quiere dar, pues es que nos regala su misma naturaleza divina. Quiere que participemos pues, de su vida divina, de, su, de ese amor de Él mismo, pues de su amor de Dios. ¿Eh? Entonces, vamos a vivir esto, o sea, Dios nos comunica su misma divinidad, y no solamente al alma, sino a toda la persona, como dijimos, cuerpo y alma. Y vamos a estar pues en Dios, siempre pues uno con Dios, pero no fusión de que me disuelvo, ¿no? Yo siempre existo con toda mi especificidad, ¿no? De Jean-Christophe, Alejandro, Stephanie, o los que ahí se están ahí comentando, ¿no? Entonces, cada uno va a ser ahí, pero plenamente. Eso es una cosa que canta, es una frase del Apocalipsis. Para los que escucharon mis podcasts, pues ya lo saben, pero si no lo vuelvo a repetir. En el Apocalipsis habla de una piedrita blanca que se nos va a dar al final, ¿no? Y en esa piedrita blanca va a estar escrito un nombre que solamente nosotros, o sea, que solamente Dios conoce y el que lo va a recibir, pues. ¿Eso qué significa? Eso significa
quien me conoce plenamente realmente es Dios. Ni siquiera yo, ni mi mamá, ni, o sea, Dios me conoce plenamente. Y tan especial que me tiene un nombre para mí. Un nombre que solo Él conoce. Entonces, cuando yo voy a llegar al cielo, voy a poder ser plenamente ese, ese hijo de Dios que Él pues tenía planeado, ¿no? Tenía pensado. Y por eso ya voy a poder conocer finalmente pues ese nombre que Dios, o sea, finalmente voy a poder ser plenamente lo que Dios quería que yo fuera, ¿no? Desde siempre. Pero pues aquí en la tierra pues, peco, caigo, me levanto, o sea, sí soy cristiano, sí soy hijo de... Ya participamos, los bautizados, tenemos un regalazo de Dios que ya participamos de esa comunión con Dios. Ya estamos anticipando el cielo. Cuando estamos en gracia, nos saltamos ahí el tema del pecado mortal y del pecado venial, pero a ver si recuperamos en las preguntas. Cuando estamos en gracia, tenemos la vida de Dios en nosotros. Obviamente, pues no se compara con lo que nos espera en el cielo, pero sí ya lo estamos viviendo. Entonces, pues eso, el cielo, esa divinización es esa obra plena del Espíritu Santo que va en cada hijo suyo realizar esa santificación, esa divinización de cada uno. Eso es lo que nos espera ahí, ¿no? Esa resurrección, ¿no? Plena, esa con pues, tu cuate de tu amigo de la infancia, tu primo, tu tío que se murió, o sea, todos ahí juntos, unidos en Dios, lo máximo. Eso es lo que nos espera. Muchas gracias, ¿Qué padre. tal, Alejandro? Ya Surgen que unas está en el cielo, inquietudes. ¿no? Sí, señor. Ya vámonos. ¿Qué hacemos aquí? O sea, vamos al cielo de una vez. Yo digo, que venga Jesús a llevarnos. Pero por supuesto que sí. Surgen unas preguntas acá, padre. A Estas ver. son las siguientes. Hay personas que no oran por las benditas almas. ¿Qué se les diría a esas personas para animarles a orar por ellas? Mira, la oración por las almas del purgatorio es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Porque una vez que esta personita se vaya al cielo, pues va a estar eternamente agradecido contigo por haber rezado por ella. Entonces, ya que ya está, ya es santa, ya está con Dios, pues va a estar intercediendo ahora ella por ti. Por lo tanto, nos conviene rezar por las almas del purgatorio y no tenerlas en olvido. Uno, porque necesitan de nuestras oraciones. Cuando ya mueres, ya no puedes hacer nada para ti, porque ya se te acabó el tiempo. Por tanto, lo que hiciste, lo hiciste y lo que no, no. Pero si estás necesitada de, pues de gracia, alguien más lo tiene que hacer por ti. Entonces los santos rezan y nosotros también. Aquí ofrecemos misas, rezamos por las almas del purgatorio porque ellas no pueden más que recibir. Y si no lo hacemos, las pobrecitas se van a quedar ahí más tiempo. Entonces sí, o sea, sí, hay que rezar por ellas y tenerlas presentes. Importantísimo. Indispensable, sí, señor. Nos Exacto. preguntan, ¿el purgatorio es un lugar o más bien es una transición o una etapa de reparación? Sí, mira, o sea, hablamos en términos humanos de está ahí, ¿no? Está en el cielo, está en el purgatorio, está en el infierno. Bueno, esperemos que vaya ahí, pero ¿no? Eh, obviamente no es un lugar así físico, porque el alma es espiritual. Entonces, no es ni ahorita ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio, son lugares físicos, son estados. Pero el Apocalipsis nos habla
de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de una creación nueva, ¿no? Entonces, no sabemos bien cómo va a estar esto del paraíso, pero de todos modos nos conviene estar ahí, ¿no? O sea, entonces, y el purgatorio efectivamente es transitorio, es temporal, o sea, termina o porque alguien rezó suficiente por ti para que ya te purifiques, o termina porque llega el fin del mundo. Y entonces resucitas y te vas al cielo. ¿Sí queda claro o todavía hay alguna No, duda yo sobre creo esto? que es claro, sí, señor. Padre, para finalizar, pues hablábamos de una apuesta en común en una reunión pasada, la apuesta de Pascal, ¿sí? Que pues Mm, nos es una invitación eh, de qué se pierde al creer y qué se pierde al no creer. ¿Será que se pierde algo? Su merced nos podría recordar si se sabe o esa apuesta en común de Pascal, traerla a colación. sí, sí, sí. Mira, hoy revisé un poquito la vida de Blaise Pascal. Blaise Pascal es un filósofo matemático francés, la verdad muy, muy inteligente y muy creyente. Murió a los 39 años. Me traumé cuando vi esto porque ya se me acabó el tiempo. Yo tengo 39 años. Dije, no, pues él hizo tantas cosas en pocos años. Y tiene esta apuesta que es bien simpática. Es decir, hay dos opciones. O existe Dios o no existe Dios, ¿no? O hay vida después de la muerte o no hay vida después de la muerte. Y tú tienes dos modos de vivir. O puedes vivir de acuerdo a una futura vida eterna o vivir como si no existiera. Entonces, si tú vives como si no existe la vida eterna y no hay vida eterna, pues de todos modos, cuando mueres, ya no hay nada, ya no existes, ya no estás ahí para pensar sobre esto. Si tú vives como si no existiera la vida eterna y realmente sí hay vida eterna, pues a ver cómo te va, ¿no? Pero si vives como si hay vida eterna y no hay, pues igual, ya no existes, ya no estás ahí para arrepentirte y decir, no, pues perdí mi vida por nada porque ya no hay nada después, ya no estás ahí para poder decirlo, entonces no perdiste nada, ¿no? Y si vives tu vida porque sí piensas que hay vida eterna y sí hay vida eterna, pues entonces pues ya te la hiciste, ¿no? Esa es la apuesta de Pascal. Entonces, por si alguien tiene una duda que sí hay o si no hay, y pues más te vale apostar a la vida eterna. Y luego hay muchas como señales que nos muestran de que sí hay algo después de la muerte. Por ejemplo, ganas dinero, siempre quieres más dinero, ¿no? Y cuando eras niño querías tal cosa, al día que la conseguiste dijiste, bueno, sí está bien, pero quiero más, ¿no? Siempre queremos más cosas, ¿no? El que tiene poder quiere más poder, el que tiene dinero quiere más dinero, el que tiene no sé qué quiere más, ¿no? Y nunca las cosas materiales nos satisfacen. ¿Por qué será? ¿Por qué no estoy feliz con las cosas que tengo aquí a mi alrededor? Pues simplemente porque estás hecho para más. Y ese más solo vas a encontrar pues en Dios. Ese, ese estar en comunión con el amor eterno e incondicional de Dios. Entonces, si esta vida no me termina pues de llenar, pues es porque hay algo más, ¿no? Si tienes sed, es porque existe el agua. Si tienes sed de eterno, es porque existe lo eterno. Si no, no tendría sed. Maravilloso. Oh, sí, sí, entonces esa es la invitación, pues apostarle a, pues, a hacer lo que la apuesta de Pascal nos invita, ¿cierto?
No se Ujú. pierde nada con creer. Si perdemos, pues, si vivimos de manera correcta, como lo manda Dios, como lo manda Jesús, pues eh, tendremos pues nuestra recompensa en esa vida eterna. Y pues para los que se preguntan o tienen alguna inquietud sobre si existe o no existe la vida después de la muerte, pues tampoco pierden con nada con creer, ¿cierto? Entonces es apostarle a eso y creo que pues esa apuesta en común de Pascal es muy chévere traerla a colación, por eso la quería recordar, que su merced nos la recordara. Eh, Y ¿Qué además, si tipos me de pecados? permites, Sí, eh, una vida según el Evangelio, pues es una vida mucho más feliz que una vida de excesos y de pecados, porque el pecado pues, no te hace feliz, no te llena, mientras que el amor sí, y el Evangelio pues es vivir el amor. Entonces, por todos los lados conviene, conviene pues, seguir a Dios y vivir el Evangelio. Sí, Alejandro, dime. hablando de pecados, surgió una pregunta. ¿Qué tipos de pecados hay? ¿Y son perdonados todos los pecados por Dios? Sí, mira, y todos los pecados Dios los puede perdonar porque pues Él es mucho más grande que nuestro pecado, pero el único pecado que Dios no puede perdonar es pues el pecado que no quiere ser perdonado. O sea, el pecador que no quiere ser perdonado, que no quiere recibir la misericordia de Dios. Y por eso existe el infierno, ¿no? Tristemente. Entonces, aunque hayas violado, aunque hayas robado, o sea, todos los pecados más terribles que puedes haber cometido, Dios, es más, Dios ya los perdonó porque ya pagó el rescate tuyo en la cruz con su Hijo. Entonces, me gusta la imagen de la panadería. ¿Cuánto tiempo nos queda? Como 5 minutos, ¿no? Sí, Eh, señor. y imagínate un niño, su hijo es el dueño de la repostería, ¿no? Yo hablo de repostería porque pues, en Francia los pasteles y todo esto, ¿no? O sea, nos gusta. Llegas a la repostería y le dices a la señorita que vende, mira, dame este y este. Y pues porque tú eres el hijo del dueño, pues te los agarra y te los da. Claro que sí, ya está todo pagado, son tuyos, o sea, es del dueño, ¿no? Entonces, cuando tú pecas, haces lo mismo. Llegas con el Padre a confesarte y le dices, necesito el perdón de este y este pecado, y te lo da porque ya está pagado. Ya Jesús murió en la cruz para redimirte de estos pecados. Por lo tanto, bienvenido, ¿no? De regreso. Y ya, salda tu deuda, ¿no? Entonces, así es con Dios, o sea, no existe la confesión por vía telefónica, esto contestando ahí una pregunta que estaban haciendo. Falta un poco la privacidad, ¿no? En estos teléfonos hoy en día todo se escucha, quién sabe quién escucha tus conversaciones cuando tienes ahí el teléfono cerca de ti. Entonces, por el sigilo sacramental, la verdad no permite todavía, o no creo que nunca lo permita, pues no sé, la iglesia en la confesión. Pero en estos tiempos de pandemia, basta que hagas un acto de contrición perfecto. Entonces, si tienes misa cerca de tu casa, pero no hay padres que confiesan, no importa que tengas un pecado mortal, haces un acto de contrición en estos momentos, porque normalmente sí tienes que confesar, pero en estos momentos, por la pandemia, la iglesia nos permite hacer un acto de contrición perfecto y luego cuando tengas la oportunidad te confiesas. Ahora, Oh, hay dos tipos de pecados. Un minuto para terminar esto. El pecado mortal y el pecado venial.
El pecado mortal es la tragedia más grande que te puede pasar porque te separa del amor de Dios, te separa de la comunión con Dios a la cual estás tú llamado y para eso fuiste creado. Y si tristemente mueres en pecado mortal, sin arrepentirte de tus pecados, pues es la separación de Dios para toda la eternidad. Entonces, conviene, pues nos conviene mucho estar en gracia. El pecado mortal es un pecado grave que se comete con plena libertad y con plena conciencia. Soy consciente de que este pecado es grave, que ofende a Dios, que me separa de Dios. Nadie me obliga a hacerlo y lo hago. Esto es un pecado mortal porque pues, libremente escoges separarte del amor de Dios. Todo pecado que no tiene estas tres características, de grave, libre y consciente, se vuelve un pecado venial. Entonces, puede ser que me obligaron a matar a no sé quién, porque si no iban a matar a mi hijo, pues este pecado no es un pecado mortal, aunque hayas matado a alguien, porque no lo hiciste libremente, lo hiciste obligado. ¿Ok? Obligado. Entonces, quien muera en pecado venial se va máximo al purgatorio. Y ojalá haya ya aquí en la tierra ofrecido pues muchos actos de caridad y pueda Dios recibirlo en el cielo directamente, ¿no? Sin tener que pasar por el purgatorio. No sé si queda claro Muchas todo, gracias. si hay alguna duda todavía, ya nos tenemos que ir. Un mensaje, padre, para cerrar, un mensaje para aquellos, a todos esos jóvenes eh, que sueñan con la vida eterna, con el cielo. Un mensaje para que crean o se den esa oportunidad. Mira, contempla a Dios, contempla a los santos en el cielo, esa comunión, esa fiesta enorme que va a haber ahí, de puro amor, de puro bien, pura bondad, ¿no? Y, y piensa que esto es lo que Dios ha pensado para ti. O sea, Dios no te ha creado para que estés ahí tirado, ahogado en el alcohol o en el lodo o en tu pecado, sino que Dios te ha creado para ser libre, para amar y para ser amado. Y esto lo vamos a vivir en plenitud si somos santos y pues seguimos el Evangelio. Entonces se trata de, esa es tu misión en la tierra, vivir ese Evangelio, amar a Dios y a tu prójimo para anticipar ya desde ahora ese cielo, ese paraíso, esas bodas, ¿no?, del Cordero que con Jesús, que nos esperan y que Dios tiene pensado para ti. Muchas gracias, padre, por esta invitación.